Buenas tardes. Podemos cerrar la puerta y apagar los teléfonos. Voy a apagar el mío porque siempre que digo esto es asombrante. Ahora sí, ahora les puedo ir apagando este tema. Sin caer en el peligro de que suene. Bueno, lo primero es que decir que como directora editorial Cuarto Propio, como presentación de Silvera, estoy realmente muy contenta de poder contar con la compañía María Rosa y Cristiano en este evento tan feliz que siempre es la presentación de un libro. En este caso hablamos de humanidades al límite, posiciones en contra de la Universidad Global, que así de manera muy breve proviene el origen de este libro de un seminario de posgrado coordinado por María Rosa y Cristiano Paso en 2017 en la Universidad de Notre Dame con apoyo de la beca Luxemburg. Correcto. ¿Sí? Y el libro reúne las reflexiones de académicos de diversas disciplinas en esta coyuntura en que los populismos y intelectualismos están amenazando nuestras queridas humanidades, tanto desde el punto de vista del mundo académico como desde el punto de vista en general de nuestra sociedad. También brevemente voy a presentar a nuestro, yo sé que es bien innecesario, pero así en breve. María Rosa es profesora titular de literatura latinoamericana en la Universidad de Notre Dame, autora de muchas publicaciones interesantes, libros, entre otros, algunos publicados por Cuarto Propio. Y actualmente prepara la publicación de Tango, Imagine National Roots in the Maelstrom of Modernization and Alieta al Modernity, en Argentina y Uruguay. El tango es tan grande que uno se mete y no te deja salir, pero es realmente interesante. No, y como ustedes van a ver en la conversación, porque esta presentación está pensada como un diálogo reflexivo entre de Amela, con María Rosa, Cristiano y hoy con ustedes, en definitiva, para que nos centremos más o menos en lo que hacer el encuadre. Y aprovecho entonces la voz de la noticia del súper interesante análisis que hace María Rosa en este mismo libro, del rol de la poesía a través de la escritura de Nina Ortega. El tango. Así que es un tema para mí. Es un tema para mí, es un tema. Bueno, y Cristiano Paso, que es profesor asociado del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador sobre teatro latinoamericano. Bueno, es autor también de varias publicaciones, entre otras pedagogías, de algunos en Cuarto Propio también, afortunadamente. Vamos a ver. Y vamos a ver por qué. Bueno, ellos todos son los editores de este libro. Y para la conversación, bueno, contamos con nuestra querida Amela, que también es bastante necesario hacer una larga presentación, pero quiero partir por decir que es escritora, profesora, y bueno, premio de literatura
Literatura y Lenguas Romances en 2021, el Premio Nacional de Literatura en 2018, entre otros. Además de crítica, porque mis estudiantes que están aquí terminan de leer Crónica de Sufragio Femenino y estaban deseosos de conocer. Bueno, una tremenda oportunidad, verdad, un lujo poder contar con Daniela, con María Rosa en esta conversación. Bueno, yo nada más que para partir voy a decir que a mí como el lugar que yo ocupo en este diálogo, en esta reflexión sobre el lugar de las humanidades en la universidad, es el de editora. Es decir, que es una figura bastante anómala dentro de lo que es el concepto o la problemática que estamos estudiando. Y sin embargo, fue y es y sigue siendo hoy la figura indispensable que ha ido tomando un espacio abandonado, primero que todo dentro del marco en que se sitúa este trabajo, que es la primacía del neoliberalismo, y sus efectos sobre la disminución, sobre el aplastamiento, el despojo de la calidad, despojo y la forma de desvirtuar el concepto por el cual nos motivamos, digamos, quienes trabajamos en las comunidades, de ese concepto en el espacio universitario y en nuestra sociedad. De ahí, después dejo la palabra a Dianela, pero yo quería como empezar a situar esta conversación en torno a dos ejes que me parecen como un punto de partida, ¿no? Uno es el lugar de la poesía, el lugar que ha tenido la poesía como salvaguarda como punta de lanza, como reducto irrenunciable y muy presente en mantener vivo el espíritu de las humanidades y de las artes en la discusión pública, que he trabajado magistralmente con María Rosa en las figuras de Melanie y de Gabriela Mistral. Así que ahí tengo un par de preguntas después. El otro eje es esta cosa rara en que, hacia la que ha derivado el concepto de las humanidades en la universidad y en los estados presidentes, que es el de las economías creativas, que ha sido muy bien trabajado por Cristian, y sus consecuencias. Entonces, como para partir, tiro de esa pelota y te dejo a ti. Muchas gracias, buenas noches a ustedes. Quiero saludar muy cariñosamente, por supuesto, a Marisol Vera, que ha hecho posible esta reunión con la edición de este libro, una actitud que ya tiene décadas de poner sobre el escenario público textos muy interesantes y muy importantes. Saludar a María Rosa, yo la conocí hace bastante tiempo, en realidad en Notre Dame, y por supuesto me parece muy interesante vernos en Santiago. Y a Cristian, pues yo lo sigo mucho en su mirada teatral. Él ha abierto ahí un espacio propio muy necesario para leer, digamos, las matrices de las nuevas producciones sin renunciar por eso a una cierta, digamos, cómo se generan estas actuales producciones, ¿no? Yo quisiera empezar con un hecho más bien personal para leer este libro. Este libro está fundado en las universidades católicas, ¿no? En su conjunto. Y en mi caso particular es elocuente porque la verdad es que yo estudié... La vida es tecnológica, es así. No te preocupes en absoluto. Yo estudié en la Universidad Católica, pero en un momento muy especial. Estudié cuando se produjo la reforma de la Universidad Católica
donde efectivamente hubo un movimiento irrepetible. Ni antes ni después se ha producido un movimiento de esa dimensión, ¿no? Básicamente la mirada social, una universidad hacia afuera, una universidad que quiso conectarse con el otro, los otros. Y en lo personal, en ese momento que yo trabajé ahí, se generó el DUOC, que era una creación de la Universidad Católica, de sus estudiantes. Sus estudiantes crearon esta instancia para, en un momento en que la escolaridad era más baja, con el fin de que sus funcionarios, los suyos de la Católica, terminaran su cuarto medio. ¿Y cómo terminaban su cuarto medio? Con los estudiantes, como yo, que les hacíamos clases para que dieran sus exámenes de cuarto medio. Ahí estaban camarógrafos, auxiliares de enfermería, es decir, los funcionarios del hospital, de los canales incipientes de televisión. Y esa fue una experiencia muy bella, en el sentido, ¿no es cierto?, que fue relacional. Los estudiantes, si hacíamos clases, nos consideraban como crédito de esas clases, ¿no? Entonces hubo ahí una aproximación muy interesante, rompiendo, digamos, estas jerarquías universitarias que tanto conocemos, ¿no? Aquí hubo realmente un encuentro. Entonces, es un momento irrepetible, ¿no? Después pasé yo a la Universidad de Chile, pensando pues en esa área más abierta, ¿no? Aunque la Católica me tocó un momento indescriptible, que no podría contarle porque se duraría 3 días. Pero entró a la Chile y se produce el golpe de Estado con un rector militar y ahí se acabaron todos los augurios de esta apertura universitaria. Entonces la apertura, curiosamente, la viví en este lugar que estaba más estigmatizado en términos de libertades, que fue la Católica, que es un momento irrepetible. Pero ¿por qué no pienso pensable hoy? Irrepetible fue pensable hoy en circunstancias que estamos en un momento en que todo es pensable. Si queremos, si no queremos, no se piensa nada. Bien, entonces con ese antecedente siempre tuve pues muy presente mientras leía este libro y pensaba precisamente en el adentro y en el afuera, en las humanidades, en su crisis permanente o permanente frente, digamos, a los discursos externos, básicamente, ¿no? En este caso la ciencia o la tecnología, donde efectivamente las humanidades están en una situación más inestable, ¿no? Para el afuera, no para el adentro, porque las humanidades necesariamente están articuladas. Más allá de las problemáticas internas que todas las universidades experimentan, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de los académicos, que tiene que ver con la libertad expresiva, la libertad de cátedra, en fin, hay ahí siempre una pregunta abierta. El temor menos comprobable sobre qué pensarán las autoridades de esto y esto, ¿no? Entonces este libro trae sobre la palestra varios temas, ¿no? Por una parte, efectivamente, ¿qué significa hoy? Universidades católicas, en el sentido, en Chile las universidades católicas son privadas, pero tienen un carácter público, ¿no? De beneficio público. Entonces, en ese sentido, voy a empezar por casa. ¿Cómo ves, querido Cristian, el tema de la Universidad Católica en medio del discurso, porque tú elaboras lo interno de la universidad y privilegias la performance como una manera posible, un campo de fuerza? ¿Ves ahí un campo de fuerza que se puede pensar y repensar como una
actividad y una intervención, porque tú estás pensando básicamente en intervención. ¿Cómo ves entonces hoy, en medio de muchos campos de fuerzas, tus pensamientos acerca de la performance como alternativa frente al teatro, entre comillas, o al gran teatro? Muchas gracias, Dianela, por una pregunta que en sí misma es brillante y intentaría estar a la altura esbozando algunos garabatos mentales. Tuve el privilegio este semestre de tener un grupo de estudiantes que convivían de pregrado y de posgrado en 2 cursos distintos, y una idea que me afrontó mucho fue, más que una idea en estricto rigor, una pregunta. Si quienes ejercíamos la docencia en el ámbito universitario principalmente, partíamos de la base que ese acto partía por poner nuestro cuerpo en público ante una audiencia necesariamente diversa, enhorabuena, en nuestras universidades y en las humanidades. Nota pie de página, todas las distinciones público-privadas que son absolutamente relevantes en el ámbito de las humanidades suelen tener otro tipo de composición en términos de estudiantado. Si ante esa audiencia necesariamente diversa, la pregunta que nos surgía es: nuestro performance docente, ¿a quién está imitando? Y pensábamos ejemplos históricos, como Ana Pizarro en la Universidad de Concepción, universidad privada de educación pública. A finales de los 50, comienzos de los 60 se instala. Era insoslayable no pensarla al alero de otras mujeres viajeras, militantes, activistas. Ver cómo en el rol de Ana Pizarro uno puede ver huellas, por ejemplo, de la Isidora Aguirre que va a Lonquimay, a la cordillera. Entonces, en ese ejercicio nos preguntábamos a quiénes estamos imitando, quiénes estamos dentro, y a quiénes están imitando quienes vienen de fuera. Y en ese doble ejercicio había una autocrítica hacia mi propia generación y una mirada muy esperanzadora en torno a lo pensable que tú indicabas al mirar la generación que viene, la generación de recambio. En mi generación, la autocrítica venía porque nos ha traicionado el enfatizar mucho el querer desarrollar un performance docente donde nos autorrepresentamos como infiltrados en la universidad, como Resident Agent, como personas que estamos dentro pero saboteando el sistema. Cuando la verdad es que si miramos la historia nos damos cuenta que los momentos más provechosos no han sido cuando nos hemos intentado autorrepresentar como agentes externos a la universidad más próximos a los activistas, porque no lo somos. Y claro, esa historia nos permite pensar que los grandes momentos de transformación han surgido, como lo planteas tú, cuando el estudiantado UC dice vamos a fundar el DUOC, o cuando quienes fundaron los teatros universitarios van y le dicen a las autoridades: una universidad pública, gratuita, democratización pública, la redundancia es útil, pero no tiene cobertura para llegar a todo Chile. ¿Qué vamos a hacer los estudiantes? ¿Jugar a ser infiltrados? No, constituir un departamento teatral que haga giras que recorran Chile. Y en ese sentido, para no extenderme más, pensaba que era muy alentador el trabajo de las nuevas generaciones que están hoy día fundando y refundando y reactivando ya no visitas esporádicas a un lugar que se percibe marginal, sino que ocupando la infraestructura propia de las universidades a su favor para instalar, insisto, hay un preuniversitario que hacen los estudiantes de estudiantados de humanidades en que se enseña a personas a adolescentes, o varones, mujeres, en fin, que dependen de quienes realizan trabajos de aseo, y de alguna manera eso es una manera de reconocer y de establecer comunidad. Entonces mi pequeña conclusión es, tratando de responder tu pregunta, ¿por dónde creo que pasa la pregunta por el performance? Por preguntar cómo nos movemos ante esa audiencia que es el público universitario, y optimista hacia lo que fue, irrepetible quizás, y optimista hacia lo que están pensando las nuevas generaciones. Genial. El texto de María Rosa apunta a la poesía como una zona particular, ¿no? Como una zona específica. Ya sabemos desde luego que la poesía está sitiada también, ¿no? Sitiada por precisamente esta universidad global y el mercado. Bueno, en entendido de una universidad global y el mercado. Entonces, ella analiza 2 figuras, Gabriela Mistral, que ya sabemos es un icono chileno y latinoamericano porque es la primera mujer
en toda Latinoamérica que recibe el Nobel. Y como dice muy bien, es la única, ¿no? No ha habido otra mujer latinoamericana que haya recibido el Nobel. Entonces, por lo tanto, ella, cuando el Nobel valía, siempre digo, ganar el Nobel era más que ganar un campeonato mundial de fútbol. O sea, efectivamente resonaba de una manera extraordinaria. Y le tocó a Mistral inaugurar para el mundo latinoamericano ese premio, ¿no? Y por otro lado, Delmira Agostini, que es la nena, que ella ve bien con su relación con Darío, Martí, en fin, elabora sobre todo en esa figura el tango también, cómo circula música, el tango, el poeta y la poeta en distintas estaturas, el poeta y la poeta, cómo vivió ese tiempo y cómo lo textualizó, ¿no? A mí María Rosa me dio vuelta una idea que era la idea del cuerpo, más allá de cuerpo poético y cuerpo autoral en este caso, porque no se puede pasar por alto que Delmira Agostini fue asesinada. Entonces hay que pensar, digamos, que el crimen y literatura, crimen y poesía en esa unión de Delmira Agostini, la nena, es decir, que el asesinato, ella se firmaba como la nena, más allá que sea una manera, digamos, ilusiva de autorrepresentarse, pero la nena es la nena. Y mataron a la nena, en ella, la mataron en ese cuerpo. Entonces, lo que te quería comentar es que hay dos momentos. Uno, Mistral, que ya sabemos los chilenos muy bien, es cómo se lee de siglo en siglo. Es la lectura del siglo XX, la lectura del siglo XXI, radicalmente diversa, en el sentido que en la primera es la enamorada del suicida, que no se repone nunca y por eso elige la soltería, porque sencillamente la figura del amado la persigue. Y por otro lado estaría el 21, la lesbiana, amante de varias mujeres, y entre ellos de la última amante Doridana, ¿no? Y eso está claro a través de su papel. María Rosa lee esa. En dos casos hay, en la lectura, en María Rosa hay subversiones duales, porque como ven eso en relación a el espacio de la Universidad Católica y al espacio, digamos, de la poesía y sus límites y sus limitaciones, digamos, conceptuales frente a la globalización y al mercado. Bueno, muchísimas gracias y hago eco a las palabras de Cristian. La pregunta es brillante, voy a intentar algo para no quedar muy abajo. Efectivamente, en las dos poetas, en la única que se rescata como poeta modernista en las antologías del modernismo latinoamericano, Agostini, ¿no? Delmira Agostini, y la gran Gabriela Mistral, de la que nos dijo Diamela, ¿no? Su importancia culminada en el premio Nobel, cuando el premio Nobel valía. Hay, por supuesto, en lo que ellas hacen, en lectura también el cuerpo físico, el cuerpo de mujer, el cuerpo lesbiano, visto ambiguamente, que ella permitía esa ambigüedad para poder estar. Entonces mi respuesta tiene mucho que ver con lo que Cristian dijo sobre la manera de hacer algo dentro de la institucionalidad. O sea, cómo subvertir desde adentro de la institución, siguiendo las reglas que la institución da
para abrirlas, ¿no? Porque creo que las dos poetas hacen eso, y lo que Cristian dijo de las nuevas generaciones también, lo que yo veo en la nueva generación, en mis estudiantes que están aquí, que ellos están súper interesados justamente en abrir ese espacio, ya sea desde la sociología, ya sea desde la medicina, desde la educación, o sea, cómo realmente hacer algo que valga la pena, que tenga sentido. O en palabras de una de nuestras colaboradoras en el libro, cómo abrir las puertas de la universidad hacia afuera. Entonces, ok, el cuerpo en las dos. La nena con la que Delmira Agustini firmaba era súper irónica, ¿no? La nena era el nombre que los padres le daban, pero era el nombre que ella usaba. A la nena la llevaron a pasear. La nena hizo esto o el otro. Y lo que me interesó de Delmira es que usando todos los mandatos de una sociedad súper patriarcal y muy paradójica en Uruguay, porque Uruguay es un país que tiene una, digamos, institución legal muy abierta, muy liberal desde siempre, pero en su día a día es terriblemente buena, terriblemente conservadora. Entonces sí, había leyes increíbles, y lo interesante es que Delmira las usó todas, ¿ok? Si había que tener una relación amorosa, había que casarse, se casó. Pero había una ley que permitía el divorcio en 1913, la usó, se divorció. Pero quería seguir teniendo una relación amorosa, entonces se transformó en la amada de su ex esposo, lo que trae problemas con el pobre hombre, que no entiende qué está pasando, ¿no? Y tiene una mentalidad muy masculina, era rematador de ganado. Entonces, en esta desesperación, la nena sigue viviendo en la casa de los padres, por supuesto, pero se ve en un hotel con su ex marido, y entonces la mata. Ahora, ¿mató a la nena? Yo creo que ella había matado a la nena mucho antes en su poesía, esa poesía que los críticos conservadores y que querían realmente apoyarla, decían: no sabe lo que escribe, es increíble pero no entiende, escribe en trance, lo que también decía Darío, como Santa Teresa, escribe en trance. Bueno, yo creo que no, que era súper consciente de cómo escribía. Entonces, para mí, ella mató a la nena mucho antes en su poesía. El problema, y brillante la pregunta de Diamela, es que existen varios cuerpos, ¿no? Y que el cuerpo ese físico que la sociedad lee como determinado cuerpo, ese cuerpo todavía no tenía derecho de existir como ella lo había creado en su poesía, corrigiendo a Darío con el cisne, y entonces sí, tuvo un final terrible, ¿no? En un hecho que fue así de prensa amarilla, que lo fue, porque el hombre luego se suicida también. Y en el caso de Mistral, también ese cuerpo que aparece muy temprano, porque no solo en la poesía posterior, ya en Desolación aparecen poemas en que está todo este erotismo, no sé, erotismo hacia otras mujeres, aparece ahí, pero siempre ambiguo, siempre se puede leer de manera súper tradicional o de manera otra, y entonces eso es lo que hace que esa poesía sea tan interesante, pero el cuerpo sí que está ahí. ¿Tú, Marisol? Después de ustedes, porque yo voy a pasar un tema más. Ya. Más Sí, escribió Mistral en un poema, dice: un en mí yo maté, yo no la amaba, ¿no?
Entonces pensando, digamos, también en otros crímenes. Me fijé de manera muy precisa, digamos, en la introducción que está escrito por nuestros dos autores que están acá, ¿no? Más allá del teatro y de la poesía, ellos escriben juntos el prólogo de este libro, que a su vez recorre otros textos y recorre hitos, ciertos hitos que van marcando, digamos, el sentido del libro, por decirlo de alguna manera. A mí me pareció muy importante para nosotros, los locales, y también para los que vienen de estudios, por ejemplo, de Notre Dame, porque estamos en un momento preciso, muy preciso en donde se está escribiendo una historia. No siempre se escribe una historia porque hay tiempos más lineales, pero hoy día no estamos en un tiempo lineal y por lo tanto se está escribiendo una historia. Entonces empieza el primer punto con dos imágenes, una que es el momento pandémico, post-estallido, momento pandémico en Chile, y hay un no saber desde ciertas capas, pongamos letrada o universitarias, ¿no?, con formación hacia la afuera. Y ahí entonces toma al ministro Mañalich cuando dice, ministro de Salud, yo no sabía que la gente vivía junta en estos espacios. No sabía. Ese no saber como ruptura, digamos, entre saber, se sabe, es un médico, tiene saberes, y no sabe, es médico y no tiene saber. Las dos cosas juntas, ¿no? Y por otro lado, toma otro momento muy importante, pandemia en Estados Unidos, bajo, digamos, bajo el presidente Trump, ¿no? Y cómo Trump enfrenta la pandemia diciendo que no sabía, que nadie había dicho nada de esta pandemia, y toma al mundo, entre comillas, por sorpresa. Sin embargo, John Hopkins, por ejemplo, ya había estudiado los efectos pandémicos en la población. Había señalado que sí era posible o inminente o seguro que una pandemia iba a causar un efecto devastador, tan devastador que incluso se excedió, y así lo dice el texto, en relación a los efectos reales del momento pandémico, ¿no? Entonces, ahí la universidad era más audaz, más intensa que la fuera, que su presidente, que no tenía saberes, no tenía saberes. No tomó el insumo universitario que estaba ahí, estaba disponible, y sin embargo, ¿no es cierto?, no se, entre comillas, preparó para lo que venía. Entonces, ¿cómo ves tú, Cristian, esa relación entre el afuera y el adentro, el saber no saber? ¿Garantiza la universidad saberes? ¿Lo garantiza? Y si lo garantiza, me refiero más interseccional, y si lo garantiza, ¿cómo lo garantiza? ¿Y qué pasa cuando existen saberes que están encapsulados, esos saberes? ¿Por qué no circulan? ¿Están encapsulados o hay una desconfianza por parte, digamos, de las élites hacia esos hallazgos? Efectivamente, el libro parte con estas dos viñetas que buscaron ser el epígrafe que aunara la cadena de ensayos que antologamos, pero a la luz de los últimos días terminó siendo también nuestro modesto epígrafe que le regalamos al debate público chileno en el día de hoy. ¿En qué sentido? En que venimos denunciando con gran ahínco la manera en que las élites económicas dominan y manipulan los saberes. Pero hemos pensado menos
y ahí hay una urgencia, en la manera en que las élites legitiman su ignorancia. ¿En qué sentido? El libro muestra, en esta viñeta introductoria, cómo la Universidad de Johns Hopkins, lo reseñaba Diamela, desarrolló una serie de experimentos que parecían sacados de juego de ciencia ficción. Juego y ciencia ficción, dos elementos propios de cualquier clase de humanidades, juego y ficción. Y sin embargo, el organigrama del poder estadounidense consideró que eso era un exceso propio de los vilipendiados claustros universitarios. Y en el caso chileno, al mismo tiempo, a nivel público parece instalarse que aquello que no sabe la élite es algo que no es necesario, no es requerido y no es urgente saber. Por eso, que en el día de hoy estamos viendo una enojosa polémica en torno al debate constitucional, donde está tan legitimado el derecho a ser ignorante de las élites, que terminamos naturalizando mentiras, dislates, torsiones en textos que están ahí escritos, pero parece que no hacemos nada porque se entiende que la doxa ya no es el saber que manipulan los poderosos, sino que la doxa es más bien el derecho de lo que ellos no saben. Lo que ellos no saben es lo que no amerita ser conocido. Si ese es el diagnóstico, ¿no? Sería movamos la aguja ya no tanto de los mecanismos de legitimación de los saberes, sino que empecemos a preocuparnos cuáles son los mecanismos de legitimación de la ignorancia. Eso se nos devuelve hacia nosotros con una tarea al interior de la universidad. Y ahí te robamos una imagen a ti, la citamos, la traficamos, de la novela Mano de Obra, de Diamela, de 2002, porque así como ella ponía énfasis en la manera en que María Rosa muy brillantemente lee la manera en que los críticos y las críticas hemos leído el cuerpo de las mujeres representadas en la literatura, nosotros hacíamos el gesto inverso, si se quiere, y es, vamos a leer en un acápite de Diamela la manera en que nos regala una viñeta para explicar nuestro propio quehacer. Y la escena se la reseño sin evitar, tratando de evitar spoilers, pero es brillante, ¿no? Diamela en esta ficción de supermercado global nos muestra cómo un grupo de reponedores de un supermercado de cadena entra en una suerte de tensión y realiza un conato de revuelta porque se les obliga, dice ahí, a bailar jota en octubre, a disfrazarse de viejos pascueros en diciembre. ¿De qué manera el trabajo en esa industria de la reposición y del retail pasa por performance de disfrazarse? Y me parece que eso se conecta con lo anterior, porque de algún modo nos muestra cómo a ratos nosotros solemos introyectar esos papeles al punto donde parece que caímos prisioneros de la ansiedad por estar alineados con lo que ocurre más afuera, con la ansiedad de vestirnos de otro. Y esto se terminado transformando, y con esto concluir estas notas mentales, ¿no?, en una suerte de paradoja y contradicción, de tanto que la administración de los poderes económicos dice la universidad tiene que salir a la calle. Hemos hecho caso tan apresuradamente caso a eso, que hemos terminado dejando vacía la universidad en nuestro afán por salir, por no vayan a creer que estamos dentro, por adquirir poses y militancias para las que a veces no estamos preparados. Hemos vaciado los claustros, no hemos dado disputas internas, y hoy día nos damos cuenta que, por ejemplo, fue una experiencia que tuve con mi estudiante de pregrado, llegué ahí por ahí un par este semestre, empezamos a hacer el ejercicio de poder escribir trabajos en clave de autoficción, no solo paper académico. Y claro, la respuesta a la que llegábamos es, tiene sentido hacer esa variante, porque en una promoción de 60 estudiantes de pregrado, donde hay 60 horizontes posibles, ¿hasta qué punto es ético enseñar solo un formato de escritura? Un formato de escritura que nosotros, por experiencia propia, venimos diciendo que es insuficiente para transmitir nuestros saberes. Eso se me ocurre por ahora. Y para, antes de Marisol, que ya va a tomar la palabra en relación a ciertas Es mucho más interesante esto. Precisamente esta parte, digamos, a ver, yo hablé de la católica adentro de la católica saliendo a su propia calle con este centro. Hicieron que después se privatizó y no tiene nada que ver con el Duoc. Si yo conocí el Duoc, que era una cosa de
estudiantes para la Católica, funcionarios que no tenían cuarto medio en ese momento histórico. Por lo tanto, de una u otra manera, el salir a la calle de manera más participativa no necesariamente significa recorrer la ciudad, significa primero que la universidad voy a usar una palabra más, tal vez menos fina o menos elusiva, que la propia universidad se democratice, ¿no? Internamente primero y rompa sus ataduras jerárquicas, sus propias ataduras jerárquicas. Entonces, pero por otro lado, estamos en un momento global y esa globalización tiene sus reglas, ¿no? No es una globalización múltiple, donde el otro está enteramente considerado, incorporado, sino más bien tiene que ver con una legislación. Y entre las legislaciones está la categoría paper, escrita bajo ciertas condiciones y no otras, las revistas indexadas que van acumulándose con el fin de responder a la matriz generada básicamente primero desde la Universidad estadounidense y después naturalizada, por ejemplo, por las universidades latinoamericanas y particularmente las chilenas, ¿no? Con lo cual, de una u otra manera, ese modelo rígido, ¿no? Pongámoslo así, es una ley, no escrita, pero es una ley, de una u otra manera rigidiza, por ejemplo, un hacer de las humanidades que es el género ensayo, ¿no? Lo convierte en un dispositivo de repetición. Entonces, en ese sentido, María Rosa, ¿cómo ves tú que esas leyes que estás trabajando en humanidades, que estás pensando en las humanidades, ¿no? Que estás en una universidad que tiene un sello, pero estas condiciones cruzan lo privado y lo público, o sea, no es de la Católica, no es de la Chile, es una ley que se incorporó y se inscribió de una manera pétrea, ¿no? Y rigidizó todos los sistemas, ¿no? Y ahí rompió la circulación, entre otras cosas, del ensayo, ¿no? Porque lo encapsuló. ¿Cómo vives tú esos requerimientos y cómo podría las humanidades liberarse de aquellos requisitos que la hacen minoritaria? Uno de los colaboradores, un colega que es filósofo político y también crítico en literatura alemana, Vittorio Hösli, habla de que se perdió la pasión, ¿no? Y justamente por lo que tú, Diamel, estás diciendo, que hay una maquinaria, la maquinaria de hacer papers, ¿no? Y que uno tiene que producir, tiene que publicar, que parece que eso estuvo desde siempre. Un canónico presidente de la Universidad de Notre Dame, muy, muy importante por otra parte, porque fue quien apoyó en un momento que no era popular apoyar a Martin Luther King. Él lo hizo, que es el padre Hesberg, parece que decía a los nuevos profesores, lo llevaba a la primera capilla que hubo en Notre Dame y le mostraba el Cristo crucificado, decía: si ustedes no publican, terminan así, crucificados. Ok, entonces parece que eso tiene muchísimas dicas, pero lo que era algo, bueno, hay que publicar, si no, no se sobrevive, y la importancia de tener tenure, esto extraño justamente para la gente en negocios que dice el mundo no funciona con tenure, pero esa tenencia de cátedra es el único espacio que asegura cierta libertad para enseñar temas que uno cree que realmente son importantes. Sin eso estaría completamente controlado. Y algo importante que tiene Notre Dame, si bien yo aprendí hace
pocos días que los clubs de los estudiantes tienen ciertas prohibiciones en Notre Dame, ¿no? Ya no se puede hablar de aborto, por ejemplo. Sin embargo, tengo una colega en historia que ella lo trabaja. Quiere decir que hay espacios en que la Universidad Católica prohíbe a los estudiantes ciertas cosas, pero hay otros espacios que abren esto. Entonces, como que tienen esta variedad del mundo. ¿Cómo podría hacerse? A ver, hay cierta apertura. Décadas atrás, por ejemplo, si uno escribía poesía, novela, eso no contaba para el tema, absolutamente no. Ahora está como no tan prohibido. Antes era eso que tenías que esconder porque, wow, escribió algo que no va a contar y es mejor esconderlo, porque el trabajo que cuenta es el libro crítico, los papers aceptados en buenas revistas, indexadas, de lo contrario no cuenta, entrevistas cuentan menos, no sé, reseñas, hay que hacerlo para mostrar que uno es buen colega, pero cuenta menos, es como muy terrible como el sistema limita y quita justamente lo que Vittorio Huxley decía, del amor por lo que uno hace. Uno se transforma en un mecano, ¿no? Bueno, ok, tengo que escribir sobre esto, de lo contrario no voy a tener un aumento de sueldo, no voy a ser promovido, no se me va a dar crédito. El problema es cómo llegar a las estructuras de poder dentro de la universidad, cómo convencerlo. La universidad debe ser uno de los institutos más lentos para el cambio. Son lentos, son lentísimos, porque tienen toda esta tradición. Se puede, ¿ok? Se puede, pero lleva muchísimo tiempo. Bien, antes de, porque ya yo creo que Marisol hará las últimas preguntas, sí recuerdo, tengo dos observaciones. Recuerdo que una candidata a tener su cargo en propiedad mató a la gente que la iba a calificar porque quedó furibunda, porque no tuvo el cargo en propiedad. Entonces es algo muy radical, que llega también de nuevo al crimen, ¿no? Pero por otra parte también el problema es el modelo único y cómo eso lesiona lo literario. Estoy hablando de mi campo, ¿no? Ese modelo rígido precisamente lesiona, por lo menos hablo por Chile, que me parece, y en parte Estados Unidos, también he leído algunos textos, lesiona al campo, lo reduce y lo aleja, y ese discurso muy necesario para cubrir esos textos no puede ser leído por el afuera porque está amarrado a un adentro, ya salarios, ya formas de reconocimiento, de ascenso, etcétera, ¿no? Pero esto ha liquidado mucho la lectura, que la academia se desplace hacia los espacios de sus propios lectores, pierde lectores, ¿no? No se pueden leer esos textos porque están demasiado, son iguales. He leído algunos libros que son muy valiosos, pero son, no. Entonces, eso es lo que me da vuelta, pero yo sí los invito de verdad, porque después va a intervenir Marisol, a que lean el libro, es muy interesante y muy importante. Y bueno, la verdad es que yo creo que estaba pensando todo el rato que este diálogo enriquecedor, lúcido, profundo, muestra, a mi juicio, lo que es el valor de lo que está siendo puesto en juicio, ¿no? de la crisis de la humanidad. Es decir, el aporte de reflexión que hacen quienes, de reflexión, de trabajo, que hacen quienes siguen comprometidos con esa pasión, a pesar de los intentos de la institución de convertirlos en mecanos, es lo que nos
alimenta, nos sigue alimentando y sigue manteniendo. Ahora, no vamos a tener tiempo de leer el libro, esta pregunta que vayan a resonar, pero yo había dicho que tenía que ver, no me voy a meter en el tema de las industrias creativas, ya está evidente, se ha producido que necesitábamos, pero sí como dejar planteada la pregunta que a pesar de que Chile es paradigmático en ese sentido, ajeno a la universidad, yo decía a nivel personal, en cuanto yo estudié en el college en los 60. Ahí había pasión, mi universidad era ultra conservadora y sin embargo fuimos los primeros que nos tomamos la calle. Fue la primera vez que yo vi a un amigo mío con la cabeza partida por la agresión de los pacos y profesores, es decir, había pasión y había una apertura y un cuerpo docente que se jugaba básicamente por estos valores que ahora han ido desapareciendo. En Chile, es decir, el paradigmático, como todos saben, es evidente. El pensamiento crítico era el peligro. El pensamiento crítico viene de las humanidades había que aplastarlas. Y había que aplastar los libros, había que quemar libros, había que hacer todo lo posible por eliminarlo. Lo malo es que eso como modelo se ha ido perpetuando y ha ido permeando el trabajo posterior desde la universidad. Y la pregunta entonces, que de verdad es abordada de manera muy interesante, digo, desde diversas miradas, que en Chile toma la derivación de tratar de ajustar todo el mercado día, esta degeneración que hizo de producir todo en industria creativa, que es lo que mencionaba al principio. En Estados Unidos había reducción de los presupuestos y de exigencias. Es decir, las estrategias de la institución para ir disminuyendo aquello que contribuye al pensamiento crítico en aras de la productividad, porque todo tiene que ver con dónde eres más creativo, y eso nos permea, espero que no lo siga permeando ustedes, por eso es tan importante reflexionar en este momento sobre eso, porque la pregunta sobre dónde voy a encontrar pega, es decir, dónde voy a poder aportar, tengo que ganar, entonces mis estudios tienen que ser productivos. Entonces, esta unión de la productividad con el trabajo de las humanidades atenta contra todo lo que nos está oyendo ahora. Como está desarrollado de una manera muy exhaustiva, brillante y además iluminado por las preguntas de Diamela, yo creo que el propósito del libro y de la presentación yo lo daría por cumplido y les daría desde el punto de vista nuestro y les daría la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar aprovechando que está Diamela aquí, no la no. María Rosa Cristian. Protagonistas. Ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Un café afuera. Bueno. Sí, por favor. Quería rescatar que este libro surgió justamente de una asociación amistosa entre colegas y estudiantes. Y ese curso al que aludimos fue un curso que cuando nos decidimos a hacerlo, de algún modo adelantó las condiciones prepandémicas en su lado virtuoso, así que tuvo un lado virtuoso. ¿En qué sentido? No teníamos dinero para pasar el uno o el otro en la temporada entera en su universidad anfitriona. Por lo tanto, ocupamos una cosa que se llamaba Zoom en esa época, que se ocupaba Todavía como... No, ni siquiera. Skype, una cosa así. Zoom no funcionaba muy Eso, bien en no, Chile. Exacto. En fin, y después con el tiempo creo que se reconoció algún tipo de creditaje, pero surgió básicamente de una cuestión que creo que
no debiésemos olvidar quienes estamos de este lado del oficio, y es que no se trata de ser suicidas y dejar de escribir papers para que nos saquen de nuestros puestos de trabajo al día siguiente. Si alguien tiene ese egoísmo, fantástico, yo no soy extremadamente cobarde. Sin embargo, sin embargo, creo que a veces tendemos a caer en una ansiedad donde no le hablamos a la primera audiencia con la que podemos hacer travesuras y transgresiones, que es el estudiantado. Y quizás si nosotros no podemos escribir con la libertad que quisiéramos, al menos tenemos 1 hora 20, cuando menos cada semana, con un grupo de personas bajo las que nosotros ponemos las reglas, y nuestra regla puede ser generar esa libertad. Dicho eso, la palabra enseguida a María Rosa, que quería aprovechar de también mencionar a las muchas manos que tocaron este libro en una cadena virtuosa, el artista Pablo Criminato, que nos ha regalado la obra que ilustra la portada, Catalina Marchat en diagramación, Camila Mata en edición, Paloma Bravo en el corazón de Puerto Propio, Marisol Vera, y a todo el equipo que hace posible que esto llegue en papel y digital a ustedes. María Rosa. No, yo quería decir exactamente eso del curso, y fue gracias a esta beca Luzberg que Gabriel está aquí, muchas gracias. La carta diciendo que habíamos ganado la beca llegó tarde, o sea, llegó en tiempo, pero tarde para nosotros, que ya teníamos las clases que íbamos a enseñar. Entonces yo estaba enseñando mis 2 clases, una de ellas era un seminario graduado, este fue el tercer seminario, y era un seminario graduado para estudiantes de doctorado, pero había una chica que estaba haciendo BA, MA, Kathleen, y todos íbamos ese día, era un martes, súper contentos, era trabajo extra, absolutamente extra, pero era tal el placer de reunirnos con Cristian vía Skype en ese momento. Y también había otra chica, Kathy Briggs, que estaba con una Fulbright aquí, y ella se reunía desde el norte, desde Antofagasta. Entonces fue realmente hermoso poder reunirnos con distinta gente y discutir y hablar, e invitar a otros colegas de historia, colegas de filosofía, y todos vinieron súper encantados. Y esto fue gratis. O sea, ellos donaron su tiempo, todos lo hicimos, Cristian también. Entonces eso es muy lindo. Y como hubo 2 viñetas en el libro, quería terminar con también dos misiones. En este momento en Estados Unidos, en los últimos 9 meses, la prohibición de libros prohibidos, 1.596 libros prohibidos. Esto viene de padres que no quieren que ciertos libros se enseñen. Es tan serio el asunto que el Modern Language Association, MLA, se unió con PEN porque es terrible. Entonces, ¿cómo se limita el conocimiento? ¿Cómo padres dicen no a esto? O sea, no hablar de sexualidad, no hablar de multirracismo, nada que tenga que ver con raza, ¿ok? Entonces, por un lado, estamos hablando de diversidad, de abrir espacios, y se abren centros, ¿ok? En Notre Dame se abrió uno para hablar de resiliencia y raza. Pero por otro lado, hay todo un movimiento individual que prohíbe libros. Entonces, lo que yo pensaba, banned books, de libros prohibidos, es como del medioevo, que se quemaban libros, o el nazismo que quemaba libros, o Chile, ok, las dictaduras también en todo el Cono Sur, lamentablemente, pero no, sigue siendo terrible esto. Por otro lado, en el último número de New York Book Review hubo una nota de una doctora y ética del dolor, que además es poeta, y escribió que realmente es gracias a la poesía que se puede llegar a entender ciertos grados de dolor. ¿Okay? Bueno,
Muchísimas gracias. Esto ha sido de verdad un placer, esta colaboración rara, porque la colaboración entre la academia y las ganas, que es lo que representa Guardo Propio. Es por lo menos la estrategia de supervivencia en estos tiempos críticos, y la pregunta está por verse cómo logramos, si logramos alguna vez que desaparezca la calidad de emergencia de esta cosa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pamela.